Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el gobierno con la reforma laboral y pensional que está promoviendo la ministra Alicia Arango, quien desató un debate este domingo 2 de febrero porque dio una entrevista para Noticias Caracol en donde aseguró que a los trabajadores en Colombia había que pagarles por horas, es decir, este gobierno no quiere que la gente se pensione en Colombia porque en este país, ¿quién se va a pensionar cotizando por horas? Hágame el favor, y ese es el nivel de desfachatez de este gobierno. Y esta es la entrevista que entregó Alicia Arango a Noticias Caracol y subrayé dos preguntas que le hizo Juan Roberto Vargas que son lo más importante de todo lo que dijo, por lo menos esta. Basado en esa cifra, ¿cuál es el espíritu de esa reforma a ese sistema de pensiones, a ese sistema de protección de la vejez que tiene planteado el gobierno? Y respondió la ministra: lo primero es que el gobierno tiene varios inamovibles. El motivo por el cual existen los inamovibles desde campaña es que un país donde hay 23 millones de trabajadores solamente se pensionan 3 millones. ¿De qué reforma pensional hablan? Y acá es donde viene lo interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer es una combinación entre los dos regímenes, el de ahorro individual y el de prima media, porque no se va a acabar el de prima media, porque aquí muchos pobres necesitan el apoyo. El de prima media es Colpensiones, el público, que se les ayude, que se les subsidie. Entonces lo que nosotros queremos hacer es una especie de pirámide en donde esté un sector solidario, es decir, Colombia Mayor, ancianos desprotegidos, que son una cantidad y que han trabajado toda la vida y salen a pedir un subsidio. Pero lo interesante es esto que dice acá. Lo que busca el gobierno con esa reforma pensional es unir los dos regímenes de ahorro individual y de prima media. ¿Quiénes se verían beneficiados con esto? No somos los colombianos, no son los que se pensionan o están buscando una pensión en este país, sino los grandes grupos empresariales detrás del ahorro individual de los ciudadanos. Digamos Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo empresarial antioqueño, que son los que manejan básicamente todo este sistema de ahorro individual en Colombia y ese tipo de pensiones en el país. Entonces, como la gente se está saliendo del ahorro individual, no está queriendo meterse en ese tema porque saben que ahí no se van a pensionar y que eso básicamente pues llevaría a que la gente lo único que haga es meter plata ahí toda la vida y no ahorrar prácticamente nada porque no les dan algo como que una pensión, como si lo hacen en la prima media. Eso es todo un show ahí que buscan es básicamente quitarle la plata a los colombianos para que nunca se pensionen. Y como la gente se está dando cuenta de todo eso, se están saliendo de ese ahorro individual y se están yendo para la prima media. Pues entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? A ayudar a los grandes empresarios que están detrás de ese ahorro individual. Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Empresarial Antioqueño, entre otros. Y por eso buscan unir en uno solo los dos regímenes que está diciendo la ministra Alicia Arango. Eso siempre lo han buscado y lo viene promoviendo el gobierno desde que llegó a la presidencia. Porque ahorita vamos a ver cómo se ha hablado esos temas en los últimos años, porque el gobierno, Alicia Arango y el presidente Iván Duque han dicho que no, ellos no van a hacer nada de esto, que es todo mentira, que eran mentiras del paro y miren en dónde andamos. Pero vamos a ver la otra pregunta que es bastante interesante. ¿Y cuál es la idea del gobierno para que más gente cotice, para que más gente se pensione? Y respondió Alicia: primero nosotros tenemos que formar a la gente con pertinencia, es decir, formarlos en lo que necesita. Segundo, Colombia tiene que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia la forma de contratar y el mundo va cambiando, el mundo no lo espera y uno hace entonces una cosa indebida, aseguró la ministra. Y acá es donde dice que hay que contratar a las personas o hay que pagarles por horas. Y puso el ejemplo de un ingeniero en sistemas que si lo necesitábamos 2 horas en la oficina, pues se le pagaban 2 horas por ese trabajo nada más, buscando que la gente tenga muchos más trabajos, los cuales no hay, porque para que a uno le paguen por 2 horas y tiene que mantener una familia, tiene que mantener un hogar, obviamente tendría que buscar más trabajos para trabajar 1, 2 horas en diferentes trabajos. ¿Y dónde están esos trabajos? Y cotizando, digamos, solo tiene un trabajo, porque ella utiliza ese argumento de que por lo menos va a tener trabajo y va a tener que hacer. Pero ¿cómo va a cotizar uno por 2 horas? Obviamente nunca va a llegar una pensión, y 2 horas de trabajo en Colombia, digamos, se gana uno el mínimo, se gana 1,5 millones, por ejemplo. Son que 30,000 pesos, 20,000 pesos, máximo 40,000 pesos por trabajar 2 horas, máximo. Entonces, con eso, ¿cómo va a mantener uno una familia en este país? Pero yo quiero que la escuchemos porque esto fue
terrible. Y yo puse un comentario que decía, esto fue lo que eligieron 10 millones de colombianos. No quieren que se pague una mensualidad, sino por horas, básicamente para que la gente nunca se pensione y le toque buscar varios trabajos para sostener a una familia, por ejemplo, y escuchemos qué fue lo que dijo. Colombia tiene que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia la forma de contratar y en el mundo va cambiando, el mundo no lo espera a uno, y uno hace entonces una cosa indebida. Y ahí entonces, por ejemplo, viene el tema de contratar por horas, Sí, de hacer una flexibilización de teletrabajo. Contrato por días. Pero eso es, ministra, también pregunto, eso no es lo que las centrales obreras dicen, pauperizar y empeorar las condiciones laborales de la gente. Exacto, eso es lo que ellas dicen. Y por eso lo vamos a llevar a la mesa de concertación para escuchar sus opiniones. Ese es el cuento de este gobierno y es lo que más me indigna. Con ese cuento de la mesa de concertación que allá vamos a llevar la reforma laboral y lo que vamos a hacer en pensiones para que ellos digan a ver qué opinan. ¡Mentiras! Todo eso ya lo tienen organizado para presentarlo al Congreso de la República apenas entren ahorita a legislar. Ya todo lo tienen organizado, a ellos no les importa lo que opinen las centrales obreras, trabajadoras, lo que opinen los colombianos. No les importa. Esto lo hacen es como un show para decirle al mundo, sí, miren, nosotros llevamos esas reformas allá y pues la gente pudo opinar y de ahí sacamos ideas. ¡Mentiras! Todo lo tienen organizado porque ya lo van a presentar. Este tipo de reformas las van a presentar sin tener en cuenta lo que opinan los colombianos. Entonces nos viene a meter cuentos la ministra, pero terminemos de oír. Y sumar entre todos y construir entre todos. Pero dicen quienes critican eso, esa propuesta, dicen, eso es para ayudarle a las empresas, no a los pelados. Están equivocados. ¿Por qué? Están equivocados, porque de todas maneras la persona se va a emplear. Porque, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Pero eso no es como cortar por lo sano, perdóneme, pues la pregunta es... No, tiene derecho a que le coticen, hoy tiene que cotizar él. Es decir, un ingeniero de sistemas lo necesitamos 2 horas en la oficina y le vamos a pagar 2 horas 30,000 pesos por su trabajo. ¿Eso es lo que quieren pagar esto o quieren que suceda con los trabajadores en Colombia? ¿Que les paguen 2 horas y ya? ¿Y qué va a hacer el resto de día o cómo va a hacer para conseguir el resto de dinero para mantener a su familia? Que cada vez es más caro mantener una familia en este país. Y sale con el cuento y su argumento de que por lo menos van a tener trabajo, desagradecidos. Eso fue lo que le faltó decir, que somos una manada de desagradecidos porque tenemos trabajo y nos pagan 2 horas por trabajar. 10,000, 15,000 pesos, no sé cuánto pagarían por 2 horas dependiendo del trabajo. Entonces, que no seamos desagradecidos porque por lo menos tenemos un trabajo. Terrible, terrible esto que va a suceder con esta ministra y pues la gente obviamente está pues criticando todo lo que está sucediendo y esperemos a ver porque bastante lamentable y lo peor de todo esto es que durante el paro nacional, miren, 13 de noviembre del 2019, que era cuando iniciaba, pues se estaba hablando ya del paro nacional el 21 de noviembre del 2019, salía la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, salía la ministra, en ese entonces ministra de Trabajo Alicia Arango, ahorita la promovieron a ministra del Interior, salía el presidente Duque y todo el gobierno a decir, esos del paro son unos mentirosos, ¿cómo se les ocurre decir que va a haber reforma laboral y pensional en este país? Nosotros no estamos pensando nada de eso. Y jugaban con las palabras, porque ahorita vamos a analizar por qué jugaban con las palabras para que la gente dijera, no, el gobierno no va a presentar ningún tipo de reforma de esas. Entonces, pero vamos a escuchar primero a la vicepresidenta en noviembre del 2019. Esos que están en este momento pretendiendo justificar un paro, dizque porque hay una reforma laboral, dizque porque hay una reforma pensional, dizque porque este es un gobierno que afecta los derechos de los trabajadores, le están mintiendo a los colombianos. Esas asociaciones que deberían estar de verdad representando en este momento el derecho de todos los colombianos a tener empleos de calidad, a promover el crecimiento económico cuando están llamando hoy a un paro y muchos otros están llamando a la violencia y están llamando a salir a destruir a nuestro país, esos no quieren a Colombia, esos están engañando a los colombianos. Eso es engañar a los colombianos, decía la vicepresidenta.
Sí, en ese momento no tenían y hoy en día no han propuesto ante el Congreso, no han llevado el proyecto de reforma laboral y pensional, pero lo van a llevar. Y dice que este gobierno, que los del paro estaban diciendo que el gobierno va a acabar con los trabajos y que está atacando a los trabajadores. ¿Y qué pasó con las propuestas de las cajas de compensación? De eliminar los intereses a las cesantías. Eso no es atacar a los trabajadores, y eso básicamente viene de este gobierno. Que no nos vengan a meter cuento de que no, que eso fue una propuesta de ANIF y nada más, que este gobierno no tiene nada que ver, cuando ese tema viene proponiéndolo el mismo expresidente Uribe, cuando decía que habían que entregar una prima extra a los trabajadores. ¿Y de dónde iba a salir esa plata para entregar la prima extra? Pues de las cajas de compensación. Entonces, esto decía la vicepresidenta, que no iba a haber reforma laboral ni pensional. Y la ministra, en el debate de control político sobre el paro nacional, también decía: quiero repetirles que no hay una sola letra escrita de la reforma laboral y pensional. Idea sí, pero siempre hemos dicho que estos temas tienen que pasar primero por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y eso es lo que haremos. Ese es el cuento, de que eso tiene que pasar primero por esas mesas de concertación, etcétera. Pero van a presentar, y yo creo que ya tienen todo listo para presentar ahorita en marzo, cuando entren los congresistas a presentar estos proyectos sin tener en cuenta lo que dicen los colombianos, y entonces se cumple lo que se decía en el paro. Y Duque también decía: en diciembre no existe ninguna reforma laboral presentada por nuestro gobierno, y acá es donde juegan con las palabras. Obviamente no existía una reforma laboral ni pensional presentada por el gobierno, pero sí la estaban preparando. Él decía: no, es que nosotros de eso no vamos a presentar nada, no tenemos nada presentado en este momento. Claro, en ese momento no tenían nada presentado, pero ya lo están organizando y lo estaban organizando para presentarlo ahorita en la próxima legislatura. Entonces ahí juegan con las palabras, engañaban a la gente porque la gente estaba diciendo: va a haber una reforma pensional, va a haber una reforma laboral. Y Duque salía a decir: en este momento no hay reformas presentadas por parte de este gobierno, en este momento. Y ese era el juego de palabras que también se lo metieron a las centrales obreras, que decían: Duque nos garantizó que no habrá reforma laboral ni pensional este año, decían en noviembre del 2019, este año, es decir, en 2019, porque la tenían preparada para el 2020. De esa manera jugaban con la gente. Y miren esto: Sarmiento Angulo pedía una reforma laboral con urgencia, y esto era en octubre del 2019. En una intervención en el marco de la Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Luis Carlos Sarmiento resaltó la importancia de tramitar con urgencia una reforma laboral. Sarmiento indicó que la próxima reforma laboral tiene que ayudar a incrementar la cobertura pensional del país, o sea, buscando unir el sistema de régimen individual, de ahorro individual, con el de prima media, que ahí es donde él se vería beneficiado, porque la gente no quiere estar en el de ahorro individual, ya que según los datos que expuso, solo 1 de cada 4 colombianos está accediendo a los derechos pensionales. Uy, sí, le vamos a creer que él quiere es ayudar completamente a los colombianos. Esa es su única misión, ayudarnos a todos. En cuanto a la difícil situación del mercado laboral colombiano, Sarmiento insistió en que es necesario promover reformas para disminuir los altos costos laborales. Entonces acá viene la reforma laboral que quiere presentar la ministra y el gobierno, sobre todo en el sector productivo, y esto coincidió con lo que han venido insistiendo las diferentes agremiaciones empresariales frente a la flexibilización laboral. Si ven la concordancia entre lo que propone el gobierno con la ministra Alicia Arango y lo que propone Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no les parece que ahí lo único que buscan es ayudar a este tipo de empresarios que cada vez se vuelven más ricos con la plata y los aportes de los colombianos? Tiene mucha correlación, porque lo que busca este gobierno, pues obviamente, es ayudar a los que le aportaron a su campaña. ¿Y qué dice la gente en redes? Entonces Iván Duque, que luego de 4 años de trabajo y con 46 años cumplido gozará de sueldo vitalicio de presidente, pondrá a miles de colombianos a cotizar por horas para su jubilación. Y dice María José Pizarro que esto es bastante interesante para reflexionar. Van a pagar salarios por horas, quieren quitar las cajas de compensación, privatizar las pensiones, privatizar la educación pública, restringir la protesta social. No dicen nada con lo que pasa con los líderes sociales, y esos son los vándalos de corbata. Ironía es que aún sin empleo nos obliguen a cotizar a los fondos de pensión, salud, ARL, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Pero yo quiero que veamos también esto,
¿Qué decía Alicia Arango en el 2018? Gobernará Iván Duque, pero no hay que olvidar que Álvaro Uribe Vélez es nuestro jefe. Obviamente ya sabemos de dónde viene todo eso, porque pues Álvaro Uribe es el mayor beneficiado de la financiamiento de campañas que ha hecho el grupo empresarial antioqueño y Luis Carlos Sarmiento Angulo, y todos estos favores se hacen es para ellos, todas estas reformas son como favores para ellos. Y ya para finalizar, esto dijo Duque hoy 3 de febrero. La palabra no es reforma, es una herramienta de protección a la vejez. ¿Qué cuento de reforma la gente se inventa? Dice que reforma vamos a hacer a los temas laborales y pensionales. No. Vamos a proteger a los trabajadores y el tema de la vejez en Colombia. Eso es lo que dice Iván Duque y lo que buscan hacer en el país con este tipo de reformas, que nos están mintiendo. Que decían que lo del paro nacional era mentiras, porque yo vengo denunciando, ustedes lo han visto en los videos acá en el canal, este tipo de reformas que quieren presentar ante el Congreso de la República y lograr pasar, porque con mermelada pasan lo que sea, y nosotros veníamos denunciando eso desde hace varios meses, desde el paro nacional, y nos decían no, eso es mentira, no va a pasar nada de eso, como vimos ahorita que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decía que todo era un engaño. ¿Qué cuento de reformas pensionales y laborales? Este gobierno nunca va a presentar eso y nunca ha pensado en nada de eso. Que los del paro estaban engañando. Ahora miren, ¿quién estaba engañando? Pues el gobierno. Sí van a presentar esto, sí tienen preparado y van a meter el cuento de que primero lo van a hablar con los trabajadores, pero no. Todo esto está preparado para presentarlo en el Congreso y así lo vamos a ver y lo van a lograr promover y pasar en el Congreso de la República. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. Ojalá lo compartan para que más gente se dé cuenta de la realidad de este gobierno, lo mentiroso que es y las reformas y lo que le quieren hacer a los trabajadores. Yo no me imagino cuántos trabajos nos va a tocar conseguir para poder cotizar, para podernos pensionar y para lograr conseguir una mensualidad decente para vivir en este país y mantener a nuestras familias. Esperemos a ver qué sucede. Dejen un comentario, ustedes qué opinan al respecto de todo esto, suscríbanse al canal, únanse a los miembros del canal que está ahí al lado del botón de suscribirse. Gracias por todo, nos vemos en la próxima, adiós.